Para dar vida a nuestro proyecto educativo Educación para Refundar 2040, fue necesario implementar algunas líneas estratégicas. Entre ellas, existe una que en lo personal considero tiene especial relevancia, que es el desarrollo de los profesionales de la educación. Porque precisamente son los docentes quienes de forma generosa no solamente comparten el conocimiento, sino que comparten su persona con sus estudiantes, dando lo mejor de ellas y ellos, formando personas que saben ser y estar con el otro, comprometidas con el bien común. Y para continuar precisamente con este desarrollo de las y los docentes de Jalisco, tenemos el honor de recibir a Florencia Brandoni, quien es entrenadora en mediación, negociación y resolución de conflictos, licenciada en psicología y graduada de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Florencia Brandoni con su conferencia Todo lo que hay que saber sobre los conflictos para no morir en el intento. Adelante, Florencia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me ayudas a acomodar esto acá? Si dejo mis papeles delante por las dudas. Bien, perfecto. Bueno, acá nos terminamos de acomodar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Quería, bueno, en esta propuesta de hacer una charla breve y atractiva, le pusimos este título de todo lo que querría saber sobre los conflictos para no morir en el intento, que suena por lo menos algo un poco simpático en relación a los conflictos que suelen tener una importante carga negativa, ¿no? Nadie está contento de tener problemas, ¿no? Nadie llama a una amiga y le dice, no sabés, estoy chocha acá, hoy conseguí un problema nuevo. No suele pasar, ¿verdad? Sin embargo, son prácticamente inevitables los conflictos. Y la pregunta sería, ¿por qué si los conflictos son inevitables? De hecho, sufrimos mucho, tienen tanta carga negativa, son tan disvaliosos. ¿Por qué digo son inevitables? Bueno, en principio podríamos decir hay dos grandes líneas por las cuales los conflictos son inevitables. Una, porque somos seres de lenguaje, ¿verdad? Y el hecho de ser seres de lenguaje nos pone frente a la necesidad del lenguaje. Somos seres del lenguaje, hemos perdido el instinto a diferencia de otras especies humanas y el lenguaje viene de alguna manera a reemplazar algo de eso. Y en esa imposibilidad de decirlo todo a través de las palabras y a través del lenguaje, también con lo que nos encontramos es con un proceso propio que genera, digamos, un malentendido prácticamente inevitable. ¿Quién entienden ustedes que da el sentido de un mensaje? ¿Quién le da el sentido al mensaje comunicacional? El tono de voz influye, ¿sí? El lenguaje corporal, muy importante, parte de nuestra comunicación, del lenguaje. Pero ¿quién le da sentido a eso que se dice? ¿O a eso que ocurre? ¿Quién emite el mensaje o quién lo recibe? Bien, quien lo recibe lo decodifica como le parece, como puede en el marco del lenguaje y con su subjetividad. Podríamos decir, esa diferencia, ese hiato existente entre la intencionalidad del hablante, que ya en sí mismo está imposibilitado de decirlo todo, y que el sentido está dado por el receptor en el marco del código, hace que necesariamente la comunicación sea fallida, ¿no? Por otro lado, somos seres sociales, ¿verdad? Y en ese ser social, todo el proceso de socialización del que la escuela tiene mucho que ver, supone también que participar o estar junto con otros supone una importante renuncias, ¿no? Hay que renunciar a tener todos los juguetes para sí o a comerse todo el postre, el aprendizaje de compartir, digo, esa vida social que supone estar junto y ser junto con otros supone también una cantidad de restricciones que están dadas, digamos, tanto por la cultura como por la normativa existente. Ahí diríamos, eso a la vez que nos integra es necesariamente una fuente de conflictos, ¿verdad?
tanta renuncia siempre genera una situación de tensión. Entonces tenemos dos líneas, por lo menos, a partir de las cuales encontramos que los conflictos no son absolutamente propios. Y uno podría decir, bueno, si no son tan propios, ¿por qué nos molestan tanto? Y si son tan propios, ¿por qué son tan malos? ¿No? Además, la vida en las instituciones todavía complejiza mucho más, ¿verdad? Los conflictos. Y uno podría decir, las diferencias que podemos encontrar con los otros, las diferencias de criterio o las diferencias que dan lugar a los conflictos, no son en sí mismas negativas. Las diferencias son las diferencias. Los conflictos existen. Ahora, la pregunta es por qué algunos conflictos se vuelven destructivos y otros pueden ser constructivos. Hay una gran vertiente desde hace por lo menos 50 años que trabaja fuertemente con la idea de que el conflicto es una oportunidad. Seguramente que lo escucharon alguna vez, ¿no? Pero como decía hace un rato, nadie llama a una amiga y le dice, ay, tengo un conflicto, tengo una oportunidad. No, tengo un problema, me quiero morir, ¿no? No sé qué hacer. Bien. Entonces, lo que podemos decir, en verdad, es que lo que causa problemas es el derrotero de los conflictos. O sea, la vida que tienen los conflictos, el decurso de los conflictos. Y la pregunta es si, de alguna manera, algo de ese decurso negativo, destructivo, o una oportunidad o un conflicto que resulte constructivo, depende en alguna medida de nosotros. Ejemplos de conflictos hay en todos los ámbitos. Les voy a compartir uno de los otros días que me pareció muy interesante, sobre todo por la cotidianeidad, ¿no? Una empleada se va de vacaciones, hay autoridades relativamente nuevas, y al regreso de las vacaciones, quien es designado coordinador general, le dice que la han cambiado de tarea, que el área donde estaba ella trabajando tenía poca demanda y que hay un área de atención al público, digamos, al usuario, en fin, que tiene mucha demanda y que necesita gente. Así que le van a dar el cambio. No quiero decirle los gritos que pegó la chica, ¿no? Que por cierto es una profesional con años de experiencia y tal. Ella se niega, dice que no quiere, que ella está contenta con su trabajo, que todavía tiene trabajo, que quién es él para tomar estas decisiones, que por qué se habrían de tomar decisiones sin siquiera consultarle, ¿no? Y la situación se traba ahí. Y ahí donde se traba, ni el coordinador está solo, ni esta empleada está sola, hay otros, ¿no? Con lo cual, no más volver de la conversación con el coordinador, uno dice, bueno, esto va a seguir escalando, porque ahora se van a enterar los demás, y van a estar los compañeros que se muestren solidarios, y hay que ver si al equipo donde la pasaron, que la conocen, tienen ganas de que la pase, ¿no? Abrimos todo un espectro ahí de preguntas que en verdad se pone bastante complicado. Y uno podría decir, ¿qué es lo que hace necesariamente que un conflicto se vuelva un conflicto muy negativo? Vamos de nuevo a la generalidad y ya voy a volver con este ejemplo para terminar de compartirlo con ustedes. Algo de lo que nosotros llamamos la lógica binaria, la idea de que un conflicto se traba en la percepción de que el otro es el obstáculo para que yo consiga aquello que estoy buscando, la definición de que el otro es el conflicto y la lógica binaria a partir de la cual entre dos términos necesariamente uno tiene supremacía sobre el otro, o sea que en pretensiones, en una situación de interacción donde aparecen pretensiones en principio encontradas, podríamos decir que lo que se activa ahí es la idea de que si uno va a obtener lo que quiere, necesariamente va a ser a costa del otro, ¿no? Y ese a costa del otro, esa lógica binaria donde entre dos términos uno tiene supremacía sobre el otro, genera una tensión que podríamos poner en los términos de una tensión agresiva, una tensión donde lo que vale es imponerse sobre el otro, donde lo que se da muchas veces es una suerte de lucha de egos, ¿no? O de preponderancia en la pretensión,
¿no? Porque si es más importante lo mío o lo tuyo, quiere decir que yo soy más importante que vos. ¿Y cómo se juega este juego de las importancias y de las pretensiones entre unos y otros? Entonces, hay algo de esta lógica destructiva o de este discurso destructivo que se asocia a lo que llamamos a la lógica binaria y se asocia a lo que llamamos la mentalidad de suma cero, ¿no? La mentalidad de suma cero como esta tensión. Cuando estamos en un conflicto, ¿cuántas veces nos proponemos indagar qué es lo que quiere el otro? ¿Qué hacen ustedes normalmente cuando están en un conflicto? A veces mediar, bien. Y tratar de un ganar-ganar, buenísimo, buenísimo. Y cuando no te sale, ¿qué haces? Porque no siempre nos sale. ¿Cómo? A veces necesitas la ayuda de un tercero, bien. Pero antes de eso, a veces podemos pensar en un ganar-ganar, pero muchas veces, ¿qué solemos hacer? Más intuitivamente. ¿Cómo? Ganar yo, ¿verdad? Ganar yo, tratar de imponerme, convencer al otro, ¿no? Persuadirlo, la capacidad de persuadirlo es una habilidad que en general todos ponderamos mucho. En la docencia o se persuade porque se puede hablar muy bien o se opta por repetir 100 veces las mismas cosas, ¿verdad? Para ver si uno logra modificar, hacer que el otro modifique su conducta. Pero básicamente intentamos por la vía de persuadir, cuando no por la vía de imponer, cuando no por la vía de la fuerza o eventualmente a veces la fuerza se junta con la autoridad formal. ¿Cuántas veces intentamos conocer lo que le pasa al otro? ¿Cómo? Ah, cuando está en su calor fuerte, difícilmente. Muy bien, claro, claro que sí. Bien, contar del 1 al 10. Bien, punto número 1 de lo que vamos a plantear que se arma como salida. Muy bien. En términos generales, una de las razones por las que la tensión de imaginarse que el otro quiere lo que yo tengo, me quiere sacar y esa suerte de lucha contra el otro desactiva la curiosidad, me pone en modo ataque o defensa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, indagar sobre el otro muchas veces me hace pensar que conocer o comprender muchas veces se nos vuelve como una suerte de sinónimo de avalar, justificar o estar de acuerdo. Y para trabajar los conflictos de una manera colaborativa o para administrarlos de una manera colaborativa o gestionarlos de un modo cooperativo, es muy importante que podamos separar la idea de comprender de avalar, la idea de comprender con estar de acuerdo. Porque cuando puedo activar mi curiosidad, puedo conocer lo del otro, comprenderlo y no compartirlo. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿verdad? Tenemos ahí como dos escenarios diferentes, pero que muchas veces esta sinonimia o esta adhesión de sentido nos impide de alguna manera acercarnos a ellos. ¿Qué es lo que importa y me importa mucho destacar de la atención de los conflictos? Cuando yo percibo que el otro quiere aquello que yo quiero y entonces entramos en una situación de competencia, muchas veces en lo que entramos es en lo que muchos autores llaman la lucha por el reconocimiento de las identidades, por el reconocimiento de las diferencias. Hay muchos autores que explican la violencia como un modo fallido del reconocimiento. Y una gran parte de los conflictos que tenemos cotidianamente, que como sabemos tienen como dos áreas que conviven, el área de la relación con el área del contenido, ¿sí? Muchas veces ese área de contenido obtiene una preponderancia muy importante por sobre el contenido, porque de lo que se trata es del modo de reconocimiento, del reconocimiento del otro, del reconocimiento en sus necesidades, y vuelvo a la idea de que comprender no es lo mismo que compartir, ¿no? Que comprender es darle legitimidad y darle reconocimiento al otro
por la vía de la conversación, ¿no? Que un poco estamos pensando en procesos de diálogo o de negociación o de mediación, como dice acá la compañera. ¿Cómo puede escalar un conflicto? ¿Cómo escala un conflicto? Remo Enterman dice que los conflictos escalan en intensidad conflictual, o en el efecto, lo que también se llama el efecto contagio, que es la cantidad de participantes. Volvamos al ejemplo de la empleada con el coordinador. ¿Cómo podría seguir el decurso este conflicto? Ella podría decirle a sus compañeros y un poco levantar las aguas contra el coordinador, ¿verdad? Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería que se considerara despedida porque le han sacado funciones, que si no me equivoco, quizás haya algún abogado por acá, es una causal de despido, que te retiren el trabajo, ¿verdad? O podría considerarse despedida. También podría ir a hablar con la autoridad, ¿verdad? Ella, también el coordinador, ¿no? Podría decirle a la autoridad, mirá que esta chica no obedece, no hace caso, no sé qué. Ella podría hablar con la autoridad, siempre con el riesgo, porque no lo sabe con anticipación, si la autoridad piensa lo mismo que el coordinador, en cuyo caso ya andaría mal con el coordinador y con la autoridad, ¿verdad? Y también el hecho de que ella fuera a hablar con la autoridad, para el coordinador podría ser visto por parte de él como un modo de desconocer su autoridad, ¿verdad? Como una manera de ningunearlo, decimos cotidianamente, ¿verdad? De restarle autoridad. De manera que de seguir el conflicto no daría la impresión de que le convenga mucho a nadie, ¿no? De que podría escalar en intensidad. Cuando decimos en intensidad es, por ejemplo, subir una escala jerárquica dentro de la organización, ¿no? O acrecentarse en relación a la cantidad de personas que participan de ese conflicto. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Y acá la compañera tiene una clave. Como decía ella, cuanto mayor es el monto afectivo, más difícil es pensar, ¿no? Muchos autores dicen, lo importante es no reaccionar. De manera que lo primero que podríamos decir, punto número 1, si queremos hacer un breve recetario en esta velocidad de charla, punto número 1, tendríamos que decir no reaccionar, subir al balcón, tomar distancia afectiva, ¿sí? Mirar un poquito de lejos, pensar respuestas estratégicas, ¿cierto? 2, ¿qué quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me pasa? ¿Por qué este conflicto es importante para mí? ¿Qué sentimientos están en juego? ¿Por qué me importa? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? Punto número 3. ¿Cómo consigo que el otro me escuche? ¿Cómo consigo que el otro escuche y le dé valor a lo que yo planteo? Hay una clave en la posibilidad de que el otro me escuche, que no siempre se cumple, ¿no? No todos los otros son igualmente otros, ¿no? Y no siempre las vías del diálogo son posibles o con todas las personas o en todos los conflictos o en todas las circunstancias. Pero, como dicen por mis pagos, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Cómo consigo que el otro me escuche? Después de haber entendido qué estamos discutiendo, ¿no? ¿Dónde está el problema para mí? ¿Cómo consigo que el otro me escuche? Sí y solo sí soy capaz de hacer muestras de que escucho al otro. Sí y solo sí. Cuando retruco, ¿se entiende la expresión retruco? O sea, cuando contesto, cuando rechazo, cuando alguien me dice, no, porque vos me hiciste, y yo digo, ay, pero vos también me hiciste, no hago más que defenderme. No doy la pauta de que entendí qué fue lo que a él le dolió, le molestó, le lastimó, le incomodó, lo que ustedes quieran. Si yo puedo dar lugar al mensaje que el otro me está queriendo transmitir, recién ahí puedo esperar que el otro me escuche.
Entonces ahí hay una segunda clave para ese diálogo. Si logré esto, que el otro se sienta escuchado, algo de esa tensión agresiva que estábamos diciendo, de ese narcisismo en juego, de esa lucha de poder, de autoafirmaciones que juega cada uno en una situación de pelea, tiene que haber bajado. Y si eso bajó, es más fácil entonces indagar, es más fácil activar la curiosidad, ¿no? Vamos por el paso número 4. Es más fácil activar la curiosidad, es más fácil saber qué es lo que yo necesito, que ya lo estuve pensando, pero ya en este punto estaría más pensando qué es lo que el otro necesita. Y cuando pienso qué es lo que el otro necesita, si le di un poco de validez a él, a la otra persona, y cuando digo el otro, digo un otro que para mí sea significativo por el afecto, pero por ahí no lo es, pero sí es significativo en la medida en que mi objetivo es interdependiente respecto del otro. Nadie negocia con quien no necesita, ¿verdad? Negocio con un compañero de trabajo porque de su rendimiento o de su logro también depende el mío, ¿verdad? Que alguien entregue su curso a tiempo depende que yo pueda empezar mi clase a tiempo, ¿verdad? La manera en que se comunican las decisiones dentro de una institución afecta no solo a quien la comunica, sino a quienes lo reciben, ¿verdad? Y genera un clima de trabajo en el que vivimos todos, que con más o menos poder de disociación podríamos decir que el clima laboral nos afecta en algún lugar de nuestra integridad, ¿verdad? Psicosocial. Los espacios de trabajo son espacios donde compartimos muchas horas y muchas expectativas, ¿verdad? Y una gran parte de nuestra propia vida. Entonces, ese otro significativo es aquel a quien de alguna manera yo necesito para este logro, y que él se va a poder sentar a conversar conmigo en la medida en que también reconozca algún nivel de interdependencia. ¿Qué tengo que conocer y qué le importa al otro? ¿Qué necesita? ¿Qué le pasa? Tanto como lo pude haber reconocido yo misma. Y volvamos al ejemplo, que les planteé. En el ejemplo que les planteé, podríamos indagar que básicamente el coordinador quiere asegurarse que todos los empleados tengan funciones. Es una de las metas que él tiene desde su propia función. Y que está muy preocupado por el área de contacto con los usuarios, que es el área que más demanda tiene. O sea que le interesa cubrir y dar respuesta a esa demanda. Por el lado de la empleada, lo primero que le importa es sentirse reconocida, porque una decisión así en consulta durante sus vacaciones la puso como sintiéndose muy incómoda, ¿sí? Entonces ella dice, bien, quiero sentirme reconocida por un lado, quiero hacer tareas acordes a mi propia calificación, y considera que la atención al público no lo es, ¿sí? ¿Cómo son las pretensiones de uno y de otros? ¿Hay alguna de estas pretensiones que sea incompatible? Se las repito. Sentirse respetada, desempeñar sus funciones acorde a su especialidad, cubrir un área de mucha demanda y que todo el mundo trabaje. ¿Hay alguna contradicción? No, ¿verdad? No hay ninguna contradicción. Sin embargo, en pasate de área, no me paso de área, hay una contradicción, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que pudimos al indagar qué era lo que quería cada uno, una vez que dejamos de pulsear, yo te paso, tengo autoridad, vos quién sos, me estás descalificando, etcétera, es que en verdad no buscaban objetivos, no tenían objetivos o necesidades que fueran contradictorias. Entonces podríamos decir que el último punto es, para no morir en el intento, es poder ver si aquello que se planteaba originalmente como un enfrentamiento está hecho
efectivamente de intereses que no son contradictorios. En este caso, los intereses no eran contradictorios. Lo que estaba en juego no era contradictorio. Entonces, tenemos dos definiciones del conflicto distintas, sí. Tenemos dos definiciones de conflicto distintas. Una primera definición es, alguien podría decir, bueno, ¿de qué se trata este conflicto? Y de una empleada que quiso que la pasaron de área y ella se niega a pasarse de área y desafía a la autoridad, ¿verdad? Y tenemos otra definición del conflicto, que es esta definición en base a los intereses que conseguimos bajando la tensión agresiva, reconociendo al otro, reconociendo que el otro es importante y pudiendo indagar. El otro que dice, el problema se trata acerca de cómo combinar que todos los empleados trabajen, que se atienda al área que tiene mayor demanda, que las personas hagan el trabajo según la calificación que tengan y se sientan respetadas. ¿Sí? Hecha esta reformulación del problema en términos de los intereses, encontramos varias respuestas. Una, que esta empleada le diera una suerte de respaldo a los que estaban, o back office, o apoyo especializado, a los que están en contacto permanente con los usuarios. Otra, que buscaran personal apto, capacitado para tratar con los usuarios. ¿Sí? ¿Se ve? Otra, pedir un pase, que esta empleada pudiera pasar a otro área donde pudiera desenvolver su especialidad. ¿Se entiende? Por el camino del conflicto destructivo, habíamos dicho, vamos a la descalificación con el jefe, lo hacemos jugar y o vamos al despido, ¿sí? A considerarse despedido. Entonces, para concluir estas breves palabras, podríamos decir que el marco de la cooperación que se apoya en la identificación de lo que aparentemente era una contradicción y puede ser intereses que simplemente son diferentes, es de alguna manera ese camino que me lleva hacia la cooperación. Y ese camino de la cooperación lo que básicamente hace es pacificar las relaciones, porque en ese reconocimiento del valor de los intereses del otro está el reconocimiento del valor de la otra persona. Eso es todo. Muchísimas gracias, muchas gracias por escucharme y espero que les pueda servir. Muy agradecida. ¿Estuvimos bien de horario? Estamos bien, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. A ti. Hoy Florencia Brandoni nos ha brindado una conferencia profunda y esclarecedora de cómo gestionar los conflictos en nuestras relaciones sociales y, por supuesto, dentro de nuestras escuelas, de nuestras aulas. Muchísimas gracias. La Secretaría de Educación Jalisco te agradece. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la deferencia y la atención también. Muy bien, te agradece profundamente. Mira, te queremos dar un obsequio. Ay, qué hermoso. Ojalá sea de tu agrado. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, esperamos que con esta experiencia y conocimientos que tú tienes y que nos has brindado a todos, pues nuestros maestros podamos clarificar y gestionar nuestros conflictos de una mejor manera dentro de nuestras escuelas. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Un placer tenerte en Jalisco. Muchísimas gracias.